Hay un pasaje interesante en la Escritura, como siempre digo, toda la Biblia es interesantísima en verdad. Y nos habla, yo creo que nos puede hablar de eso. Las labores que Dios nos encomienda, tenemos que finalizarlas siempre. Tenemos que llevarlas a feliz término, con alegría y con gozo. Así como la carrera que tenemos por delante, hay que correrla con alegría, con gozo, con entusiasmo, con pasión, con fe, dispuestos a pelear la buena batalla y puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, como dice la Escritura. De la misma manera, todo lo que Dios nos encomienda, debemos finalizarlo. El no finalizarlo puede ocasionar en nuestras vidas muchos problemas. Número uno, puede hacer que el plan de Dios se retrase para nuestra vida. Y si se retrasa, seguramente que no van a suceder las cosas en el tiempo que Dios lo estableció, sino que vamos a tener que pasar algún tipo de situaciones complicadas, como los israelitas tuvieron que dar vueltas por lo menos 40 años en el desierto debido a que retrasaron el plan de Dios por su desobediencia, terquedad, idolatría, obstinación de corazón, etc. Pero en segundo lugar, una de las cosas más tremendas que quizá pudieran suceder al no cumplir con las labores que Dios nos encomienda es que muchas ocasiones o en muchas ocasiones estas cosas que no terminamos de realizar para la gloria de Dios pueden servirnos como tropiezo en nuestra carrera cristiana, pueden servirnos como una piedra de tropiezo, y estas cosas pueden hacer o pueden ocasionar en nuestra vida no solo tropiezos, sino graves problemas, incluso la muerte misma. No solamente me refiero a una muerte espiritual, una separación entre el Dios santo y el hombre pecador, sino me refiero a una muerte física también, por no obedecer al pie de la letra los mandamientos que el Señor nos ha encomendado. Las cosas que Dios nos encomienda no son difíciles de cumplir. Si fueran difíciles, el Señor no nos estaría diciendo que las hagamos, porque Él conoce nuestras capacidades. Él sabe hasta dónde podemos llegar con nuestras mentes y con nuestros corazones. Él sabe las cosas que tenemos capacidad para llevar a cabo. Nos encomienda realizar las cosas porque Él sabe que tenemos capacidad para dar más. Él nos mira de una manera especial a cada uno de nosotros. No nos mira como nosotros nos vemos. Nosotros nos vemos como débiles muchas veces, como gente que no puede llevar a cabo las cosas, como gente que tiene muchos obstáculos, tiene muchos topes para realizar las cosas. Pero Dios nos mira de una manera diferente. Él nos mira potenciados, Él nos mira de manera distinta. Él nos mira con un potencial hermoso y especial dentro de nosotros. Se dice que el cuerpo humano posee la energía suficiente, como que fuéramos una bomba que al explotar pudiera destruir alguna ciudad gigantesca sobre la faz de la tierra. Tenemos suficientes capacidades, el problema es que no sabemos cómo utilizarlas. Nuestra mente se ha alejado tanto de Dios que no sabemos cómo llevar a cabo las cosas que Dios nos encomienda. Los pensamientos de Dios, por eso Él lo establece en su palabra, que son diferentes a nuestros pensamientos. Y cuando estoy diciendo esto, me gustaría que pudiera ver usted conmigo, con la ayuda del Señor, un pasaje que se encuentra en el segundo libro de Samuel. Segundo libro de Samuel, capítulo número 1. Segundo libro de Samuel, capítulo número 1, por favor. Segundo libro de Samuel, capítulo número 1. Segundo de Samuel, capítulo 1. Amén. Nos habla ese capítulo, ese pasaje bíblico, de la muerte de Saúl. Nos habla de la forma como Saúl murió. Saúl y Jonatán su hijo murieron en las alturas, en las colinas del monte Gilboa. Ahí murieron en una batalla. Ahí ellos perdieron la vida. Y fue una situación difícil la que le aconteció a este hombre, porque el hombre que lo terminó matando, aunque él, ahí vamos a notarlo, se lanza sobre su espada en un momento que se mira perdido, en un momento que se mira derrotado, se lanza sobre su espada, o se tira sobre su lanza, sobre su espada, y trata la manera de morirse, de suicidarse, de matarse.
pero al final lo termina matando un hombre al que él, quien no hubiera existido en esa época con seguridad, si Saúl hubiera cumplido lo que Dios le dijo que cumpliera mucho tiempo atrás. Aquí estaba su reinado terminado, roto, partido. Desde el momento que Saúl desobedeció el mandato que Dios le dio, su reino quedó roto, quedó partido. Dios buscó a un sustituto, a un sucesor. Ungieron, el profeta Samuel fue a ungir a uno de los hijos de Isaí de Belén, al menor de los hijos de Isaí, que se llamó David. Y David fue su sucesor, un hombre de acuerdo al corazón de Dios, como la Biblia lo expresa. Pero este hombre, Saúl, fue escogido para que pudiera ser un rey. El pueblo deseaba un rey para ser semejante a las naciones de los alrededores. Eso fue lo que expresaron. Querían ser como los demás y por eso querían un rey terrenal. No se conformaron solo con su rey celestial. Él es el mejor. El sempiterno es Jehová de los ejércitos. El que nunca falla es el Dios del universo. Pero ellos querían ser igual que los demás. Usted no se tiene que diferenciar de los otros. Usted no es igual que los demás. Porque si usted es iglesia de Cristo, desde ese momento usted no es natural, es sobrenatural. Usted no es ordinario, es extraordinario. Y Dios es el que lo hace así. A cada uno de ustedes Dios es el que los capacita y Dios es el que los hace diferentes para la honra y gloria de su nombre. ¿Acaso no dice la Escritura que el mismo Señor nos ha constituido a nosotros reyes y sacerdotes para Dios? Eso, desde ese momento usted no es igual a los demás. Usted es un rey y un sacerdote para Dios. Usted es un linaje escogido, es una nación santa, es un pueblo adquirido por Dios. Usted es alguien especial. Pero Saúl no entendió aquello, no entendió ese privilegio hermoso. Y cuando Dios le encomendó, primer libro de Samuel, capítulo 15, que hiciera una labor, allí en esa época se lo encomendó, Saúl desobedeció el mandato que Dios le dio. Dios le dijo: ve y mata, destruye a Amalek. Amalek es tipo de la carne, usted me ha oído decirlo tantas veces. Amalek tipifica eso, carnalidad, eso significa. Y la carne con el espíritu tienen una lucha continua. La Biblia misma lo dice en la carta a los Gálatas, Pablo lo expresa. Para poder vencer, para no dar lugar a que la carne sea la que nos venga a aplastar a cada uno de nosotros y a oponerse al espíritu, es necesario, dice la Escritura, caminar, andar en el espíritu. Gálatas 5:16, Pablo lo expresa diciendo: andad en el espíritu para no satisfacer los deseos engañosos de la carne. La carne no es el cuerpo, no es la piel, no es esto que usted puede ver y tocarse y pellizcarse. La carne es algo interno, es un instinto interior que nos impulsa a pecar, que nos impulsa a mantenernos en una línea de pecado o de iniquidad continuamente. Y cuando eso acontece internamente, entonces se da una revolución de la carne contra el espíritu. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, dice la Biblia, pero la carne es débil. Y entonces a Saúl le fue encomendado: destruye a Amalek. Si Amalek tipifica la carne, entonces Dios lo que nos dice es: aplasta tu carne, aplasta tus instintos, huye de tus pasiones. Y pasiones juveniles o pasiones pues de vejez también, porque todos tenemos pasiones en un momento determinado, ¿no? Porque a veces se le dice al joven: aquí dice que hay que huir de las pasiones juveniles. Yo ya no tengo pasiones juveniles porque ya estoy viejo. Sin embargo, hay que huir de las pasiones de la vejez también. Hay que huir porque definitivamente todos estamos, pues nadie está exento de sufrir alguna tentación o sufrir algún tipo de percance. Todos estamos expuestos a situaciones difíciles. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo, recuérdelo perfectamente bien. Dios le encomienda: destruye a Amalek. Como nos puede decir a nosotros: aplasta la carne, aplasta al hombre viejo que está viciado según los deseos engañosos de la carne. Aplástalo, no deje que se levante sobre ti una vez más. El hombre viejo está maloliente, el hombre viejo está harapiento, el hombre viejo tiene una vestidura que no debe ser la que tenemos que nosotros usar como iglesia de Cristo Jesús que somos. Pero Dios nos dice a nosotros que hagamos eso y muchas veces desobedecemos el mandamiento de Dios. Dios le dijo a Saúl entonces: ve y destruye a Amalek. Y le dijo algo tremendo, porque
Es algo que no se puede entender fácilmente, pero Dios le dijo: destruye a toda la gente que está ahí, hombres, mujeres, niños, hasta los de pecho, destrúyelos, sus animales, despedaza todo, que no quede ni un vestigio, no quede ni el polvo, ni siquiera el recuerdo de toda esa gente. Destrúyelos, que desaparezcan del mapa, no pueden existir. Se opusieron a Israel, no pueden estar ahí. Si la carne se opone al impulso del Espíritu de Dios operando en nuestra vida, y a nuestro espíritu mismo al interactuar con el Espíritu Santo para poder hacer la voluntad del Dios Todopoderoso, es necesario aplastarlo, aplastar el orgullo, aplastar el ego, aplastar el fruto de la carne en el nombre todopoderoso de Cristo Jesús. No podemos hacerlo en nuestra fuerza, se hace nada más en el poder del Espíritu Santo de Dios y en el nombre de Cristo Jesús. Pero Saúl, cuando se le encomendó eso, él fue a la misión. Sí, fue a cumplir una misión. Él fue prácticamente a obedecer lo que Dios le dijo. Pero al estar en el campo de batalla, al llegar donde se encontraba el campamento de los amalecitas o los de Amalek, él simplemente lo que hizo fue destruir lo que creyó conveniente destruir. Se basó no en la palabra que Dios le dio, sino en sus propios criterios. Se basó no en lo que Dios le dijo, no obedeció al pie de la letra lo que Dios le dijo, sino quiso hacer, o él creyó hacer la voluntad de Dios al estar llevando a cabo lo que él creía conveniente. No, mejor no, al rey no lo mato porque el rey es el rey, al ganado lo más gordo no lo destruyo porque está bonito, tiene un buen color, con puedo sacar raza, tampoco, aquí no, esto sí, esto no, esto sí. E hizo lo que él creyó conveniente. Hermano, aquí no se trata de opciones. Cuando Dios te da una orden, se trata de cumplirla al pie de la letra. Cuando Dios nos dice en su palabra que vivamos de acuerdo a su voluntad, no hay opción, no hay alternativa, no es criterios personales lo que se ponen en juego, no son circunstancias, es la voluntad soberana de Cristo Jesús la que se lleva a cabo. Necesitamos obedecer al pie de la letra lo que Dios nos encomienda. Saúl entonces, cuando regresa al campamento, cuando regresa con la gente o con el rey Agag, así se llamaba el rey de Amalek, y con el ganado, lo más gordo del ganado, lo más grueso pues, y todo lo demás que llevó, de repente el profeta Samuel se apareció para decirle: Saúl, ¿has cumplido la palabra de Jehová? Y Saúl salió a recibirlo así como cualquier persona que actúa de manera hipócrita. ¿Qué tal, bendecido de Jehová? Como quien dice: Dios te bendiga, amado hermano. Qué bueno, profeta de Dios, que te puedo ver. Eres especial. Te quería decir que eres alguien pues muy usado por Dios. Sí, Samuel lo sabía perfectamente bien, pero él trata la manera de encubrir aquel pecado que él había cometido. Y Samuel le pregunta: ¿has cumplido la palabra de Jehová? La palabra que Dios te encomendó. ¿Fuiste obediente a lo que Dios te dijo que hicieras? Saúl le dice: sí, fui obediente. Primer libro de Samuel, capítulo 15, le dije que está todo esto que le estoy narrando. Sí, fui obediente, fui en misión y cumplí la misión. Entonces le dijo Samuel: si así es, ¿qué es ese balido de vacas y ovejas que oigo detrás de tu tienda? El pecado, le he dicho tantas veces, que se huele. El pecado nos descubre, el pecado nos delata pues. Y ya le dije que el pecado es delito y nos pone de luto. No es de lote porque eso es otra cosa, pero sí te va a causar graves problemas. El pecado se siente, así como las manifestaciones del Espíritu Santo se sienten, se oyen, se miran desde lejos. Aún hacia el pecado también nos descubre. Y Samuel descubrió a Saúl que había pecado. ¿Qué es eso que está ahí? Y entonces dijo Saúl, el rey: de Amalek los han traído. Saúl no aceptó su error, que es una de las cosas más graves que podemos cometer. A veces decimos la verdad a medias.
Y la mentira más grande es la verdad que se dice a medias, dicen algunos. Pero a veces no solo decimos verdades a medias, que son mentiras prácticamente, sino que también no reconocemos nuestros errores. Y el no reconocer nuestros errores es un defecto y una deficiencia o debilidad de nuestro carácter. Nuestro carácter cristiano debe ser un carácter estable. Y tú sí debes ser sí, y tú no debes ser no. Si lo haces, lo haces. Si no lo haces, no lo haces. Si cometes un pecado, hay que confesarlo delante del Señor. Porque la misma Biblia nos dice que el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. De lo contrario, vamos a sufrir consecuencias desagradables y hasta funestas, diría yo. Entonces Samuel le dijo: pero ¿cómo es eso? ¿Los han traído de Amalek? Sí, dijo, porque el pueblo dijo que esto estaba gordito y que esto estaba bueno para sacrificar delante de Jehová tu Dios. No es mi Dios, es tu Dios, Samuel. Mi Dios en última instancia no será, pero es tuyo porque tú eres el profeta de él, pues. No, Dios es Dios de todo el mundo. Dios es Dios, le guste o no le guste al diablo, le guste a la gente o no le guste, lo acepten o no lo acepten, Él es Dios todopoderoso. Y el único y sabio Dios se llama Jehová de los ejércitos. No hay otro que sea Dios. Los demás la gente cree que son dioses. Los demás la gente los adora como dioses, pero no son nada. Detrás de cada ídolo, detrás de cada imagen, detrás de cada cosa que la gente venera, adora, se postra ante ellos, hay un demonio, hay un espíritu maligno que está perturbando la vida de los seres humanos. O sea, el único que merece adoración y es digno de alabanza, y al que usted ha venido a alabar y a celebrar en esta noche, es Jehová de los ejércitos. Dios es Dios y Él nunca cambiará. A su nombre sea la gloria. Bendito sea el nombre de Jehová de los ejércitos. Pues Dios le encomendó a Saúl que hiciera algo y Saúl no quiso obedecer. Y esto le causó no solo que su reino fuera roto. Podemos seguir leyendo toda la historia. Allá en primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22, por ahí, 23 tal vez, Dios estableció que como ídolos e idolatría es la obstinación. Imagínense qué tremendo. Cuando nosotros nos volvemos obstinados de corazón y no creemos que nuestros pensamientos son los únicos que valen la pena y que creemos que nosotros somos los únicos que tenemos la razón y aún dejamos a Dios de lado porque en esto no se mete ni Dios, aquí lo decido yo, hermanos y hermanas, cometemos graves errores. A Saúl se le quitó el reino. Saúl usurpó posiciones. Saúl mintió. Saúl le echó la culpa al pueblo. Saúl no reconoció sus errores. Saúl, cuando todavía le dijo a Samuel le dijo: no me avergüences delante de todos los ancianos del pueblo, hombre. Pues ten piedad de mí, no me avergonces, hombre, ¿verdad? El tipo era un sinvergüenza en última instancia, pues. Y eso es lo que puede suceder cuando nosotros cometemos un error y no lo arreglamos delante de quien debemos solventarlo. Aquí no se trata de que lo escondamos, se trata que vayamos a la presencia de Dios. El no confesar el pecado hace que nos metamos en más problemas. O el tener ese hoyo abierto para tratar de taparlo, hay que abrir otro agujero para tapar pero dejamos abierto otro y en algún momento vamos a caer en alguno de los hoyos que nosotros mismos hemos estado abriendo. Y vea lo que pasó con el rey Saúl, pues. Saúl, después de todo eso, no fue el mismo. Después de todo eso, este hombre prácticamente estaba perdido y su comunión con Dios estaba rota. Dios no quiso tratar más con Saúl debido a su necedad, a su obstinación, debido a su desobediencia, debido a su orgullo, debido a que no aceptó sus errores. David cometió quizás peores cosas que las que cometió Saúl. Sin embargo, David reconoció sus errores y David pidió perdón y David se humilló y David le dijo a Dios: vuelve el gozo de tu salvación a mi vida. Cuando actuamos de esa manera, Dios conoce perfectamente bien nuestros corazones. A Dios no lo podemos engañar. Engañaremos a cualquiera, pero Dios sabe quiénes somos cada uno de nosotros. Así como usted, como padre de familia, y hasta lo dicen, se dice así normalmente, dice: es que uno sabe lo que tiene, hombre. Si uno ya sabe lo que tiene en casa, si uno ya sabe cómo son sus hijos, y si a veces le juegan la vuelta, pero en medio de todo uno ya sabe cómo son, pues. Ya los conoce, a veces se hace hasta del ojo pacho uno de padre o de madre, pero ya los conoce, pues. De la misma forma, Dios sabe lo que tiene. Dios sabe a quién amarra a tiempo para que no cometamos errores. Dios nos conoce perfectamente bien.
Pero el gran problema de todo esto, que es lo que quiero decir realmente, y esto es fácil de decirlo, pero es terriblemente desastroso para la vida de una persona, es que Dios le dijo a Saúl que destruyera a Amalek. Si Saúl lo hubiera hecho, entonces no hubiese habido un amalecita más sobre la faz de la tierra. Se hubieran exterminado. El fruto de la carne no hubiera aparecido más, en otras palabras. Pero lo que sucede en el monte Gilboa, cuando se dio la batalla en la que peleaba Saúl y su hijo Jonatán, que eran valientes, como David lo canta después, hace una endecha, una canción de mucho luto, de mucha tristeza y dolor, quiere decir una endecha, y David se pone a cantarla. David canta todo eso diciendo: cómo han caído los valientes, cómo perecieron los valientes en el monte de Gilboa. Qué tremenda la situación que se presenta. David está pero llorando, tiene mucho dolor, tiene mucha tristeza, ha rasgado sus vestiduras. David se siente mal. Pero vea cómo dice la escritura ahí en el segundo libro de Samuel, capítulo 1, por favor. Lo tiene ahí, ¿verdad? Seguramente abierta su Biblia. Segundo libro de Samuel, capítulo número 1. Quise narrarle todo eso para que usted vea quién fue el que terminó matando a Saúl. ¿Lo tiene? Mire el versículo 1, por favor. Segundo Samuel, capítulo 1, versículo 1. Aconteció después de la muerte de Saúl que, vuelto David de la derrota de los amalecitas, estuvo 2 días en Siclag. Aún a David le tocó enfrentarse a amalecitas. Si no hubieran estado, David no hubiera tenido que pelear contra ellos, porque hubiesen sido exterminados mucho tiempo atrás. Pero vea eso. Al tercer día sucedió que vino uno del campamento de Saúl, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Eso significaba que pues había habido una batalla encarnizada. Eso significaba que también eso de rasgar sus vestidos o rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza, eso implicaba que estaba teniendo luto, tristeza, dolor. Así se ponían la gente cuando había muerte, cuando había alguna tristeza. Se echaban ceniza aún también, y eso indicaba, y se ponían a veces silicio también cuando estaban en ayuno o cuando estaban teniendo algún tipo de dolor semejante a este que están pasando en ese momento, que Saúl, el rey de Israel, había muerto. Es cierto que había fallado, es cierto que había pecado, pero en medio de todo era el rey, y había pues duelo, luto nacional, ¿no? Era tremenda la situación que se había presentado. Y este hombre llega con sus vestiduras rotas y tierra sobre su cabeza, y llegando a David se postró en tierra e hizo reverencia. David, recuerde usted que había sido ungido para ser rey. Todavía después de que fue ungido para ser rey, David fue ungido para ser rey mucho tiempo atrás de que se sentara en el trono. David, para sentarse en el trono de Israel en forma completa, tuvo que esperar 13 años después de su ungimiento. Lo ungieron para ser rey, pero para sentarse en el trono pasaron un aproximado de 13 años. Primero reinó sobre Judá en Hebrón, que lo proclamaron rey, pero después reinó sobre todo Israel. Entonces reinó en Hebrón algunos años para que después lo proclamaran rey sobre toda la nación de Israel. Eso era interesante, ¿no? Tremendo en verdad. Pero en ese momento Saúl acababa de morir. Y Saúl entonces, o David entonces, se sentía triste porque además su amigo del alma, Jonatán, el hijo de Saúl, había fallecido también. Se sentía triste. Y vea la situación que se presenta cuando aquel hombre llega y le hace reverencias, porque lo reconocía como un líder, lo reconocía como el sucesor, lo reconocía como el que había sido ungido para ser rey también. Ahora mire lo que sucede. Versículo número 3. Y le preguntó David: cuando situaciones como estas se presentan, debemos de investigar todas las cosas. Mire, hermano, al diablo hay que desenmascararlo de la mejor forma posible. La Biblia dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Y si tenemos la mente de Cristo, entonces conocemos las maquinaciones del diablo. Y de alguna manera esta situación le parecía a David un poco extraña. Y David reconocía quiénes eran los de Amalek, porque había estado cerca de ellos y había peleado contra de ellos. Y este muchacho que llegó del campamento de Saúl con sus vestidos rotos y teniendo tierra en su cabeza, y que se hizo reverencia y se postra delante de David, a David le parece que aquel huele a Amalek también.
le parece que aquel no es otro sino miembro de la familia de los amalecitas, y por lo tanto entonces tiene que investigar. Hay que hacer un desafío delante de Dios, claro, a este tipo de personas. Y vea lo que sucede ahí. Y David le hace una pregunta: ¿de dónde vienes? Y él respondió: me he escapado del campamento de Israel. Vengo del campamento de Israel. David le dijo: ¿qué ha acontecido? David, seguramente que con el discernimiento que Dios le daba, tenía facultades para poder creer que este hombre era de Amalec. Sin embargo, él quería que él mismo lo confesara. Te ruego que me lo digas. ¿Qué ha acontecido? Te ruego que me lo digas. Y él respondió: el pueblo huyó de la batalla, y también muchos del pueblo cayeron y son muertos. También Saúl y Jonatán su hijo murieron. Ahí pues le da a conocer la situación. Dijo David a aquel joven que le daba las nuevas o las noticias: ¿cómo sabes que han muerto Saúl y Jonatán su hijo? Y ahí viene el desenlace tremendo de la situación. El joven que le daba las nuevas o las noticias respondió: casualmente vine al monte de Gilboa, y hallé a Saúl que se apoyaba sobre su lanza, y venían tras él carros y gente de a caballo. Estaban pues persiguiéndolo. Saúl estaba gravemente herido, apoyándose sobre sus armas de guerra, pero estaba herido. Y Saúl tenía problemas porque no quería que los enemigos lo mataran. No querían que sus enemigos dijeran: lo destruimos. Si él iba a morir, él quería que lo encontraran mejor muerto ya. Era una situación tremenda, ¿no? Y eso es lo que sucede muchas veces cuando queremos huir de las situaciones difíciles que se nos presentan. La gente prefiere muchas veces suicidarse. Algún escritor en algún momento dado dijo que cuando la vida es un martirio, el suicidio es un deber. Dios reprenda al diablo, porque Dios no te puso sobre la faz de la tierra para que te mates. Dios te puso sobre la faz de la tierra para darte vida, y vida en abundancia. Es todo lo contrario. Dios no te dice: destrúyete porque ya no sirves para nada, desaparece del mapa porque tú ya no me sirves para nada. Usted será útil para Dios y Dios cumplirá su propósito en cada una de nuestras vidas. Eso es lo que la Biblia declara. Por lo tanto, entonces no tenemos que amedrentarnos, ni tenemos que frustrarnos, ni tenemos que acomplejarnos, ni tenemos que decir: yo estoy traumado, yo no sirvo para nada, yo no funciono, yo soy una desgracia, yo soy un error. A saber por qué me tuvieron, a saber por qué vine al mundo. Viniste al mundo porque Dios tiene un propósito especial para tu vida. Viniste al mundo porque eres un escogido de Dios para usarte, para poder ampliar, extender su reino sobre la faz de la tierra. Y tú eres el elegido para poderlo hacer. Eres especial, tesoro en las manos de Dios. Si quieres, eres y puedes serlo. Pero si no quieres, entonces no vas a disfrutar de nada, de la bendición de Dios. Saúl pudo disfrutar de la bendición de Dios. Saúl tuvo la facultad para disfrutar de la bendición de Dios. Mire, hermano, si las condiciones físicas de Saúl eran terribles, hombre, dice que de hombros arriba sobrepasaba a todos los de Israel. Es decir, que la gente más alta le llegaba a Saúl al hombro, en otras palabras. El tipo era gigante, pues. El tipo medía como 2 metros de estatura. Y cualquier mujer pudo haberse enamorado del rey y decir: qué barbaridad, qué rey más simpático, qué rey más alto. Uy, este parece jugador de la NBA. Uy, mire qué bonito. Cualquiera pudo haber dicho cualquier cosa. Sin embargo, las condiciones físicas no te dan condición espiritual. No importa cómo seas por fuera, la cosa es por dentro. Por eso es que Dios no se fija en la apariencia, Dios mira el corazón. Las condiciones físicas no te dan condición espiritual. La condición espiritual te da condiciones físicas, es diferente. Porque David era un alfeñique comparado con Goliat, y sin embargo le quiso poner Saúl su armadura y le quedó pero floja, guanga le quedó, pues no le quedó. ¿Por qué? Pues porque, pues así como dicen, era más grande el difunto, pues de todas maneras no le quedó. No le quedó. Si el otro era un pechito, el otro un cipote, 17 años, y a los 17 años uno jalándose un pelo de la barbanda nada más, pues. Bueno, hoy ya la cosa cambió, ¿verdad? Antes era así. Hoy ya los cipotes salen peludos, ¿verdad? Antes salían así lampiños. No sé por qué las cosas cambian, pero de todas formas la cosa era así. Pero era un cipote, y el cipote estaba siendo cuestionado por sus hermanos mayores que estaban en la guerra, supuestamente, porque este muchachito David había llevado un refrigerio que su papá
pues le mandaba, su papá se llamaba Isaí, le mandaba refrigerio, palomitas de maíz, popcorn si usted quiere, quesitos, cuajaditas, requesón, pan integral, alguna cosa así, pues liviana, para que comieran. Pero aquellos, cuando los encuentra, no están en batalla, no están peleando, están atrincherados, están escondidos, porque el gigante Goliat, que significa destierro o exilio, y el diablo quiere desterrarte, el diablo quiere mandarte al exilio, el diablo quiere que no aparezca. Recuerde, uno de los emperadores romanos mandó al exilio a la isla de Patmos a Juan el viejito, porque dijo: este viejito no se muere de ninguna forma, y por lo tanto lo voy a mandar a la isla de Patmos para que allá pueda morirse. El viejito se muera de viejo, ya pues ya no queremos saber nada. Lo mandaron al exilio. Sin embargo, en la isla de Patmos, cuando Dios tenía un plan para tu vida y un propósito para cada uno de nosotros especial, como Dios lo suele tener para su pueblo, las cosas son especiales. Porque en la isla de Patmos Dios le dio a Juan el viejito, como de 90 años o más, la revelación más gloriosa que hombre alguno jamás haya conocido. Ahí fue que recibió la visión del Apocalipsis. El hombre anciano recibió una bendición, y ese anciano vio al anciano de días, Jehová de los ejércitos, presentarse delante de él. Dios es bueno y para siempre su misericordia. A él nadie lo puede derrotar. Dios es especial y más que maravilloso. Por lo tanto, entonces Dios siempre tiene un plan para cada una de nuestras vidas, y no te va a destruir el enemigo, pues porque estás en el hueco de la mano de Dios. Y mientras Dios tiene un plan para tu vida, Dios va a cumplir su propósito en cada uno de nosotros. Aunque andemos en medio de la angustia, aunque andemos en medio de las situaciones más difíciles, la mano del Señor, su diestra, dice la Escritura en el Salmo 138, siempre nos sostendrá. Jehová, ten de mí misericordia, no desampares a tu creación, cumple tu propósito en mi vida, y para siempre seguro yo estaré. Alabado sea el nombre de Dios. Dios es especial, Dios es maravilloso, Dios es bueno y para siempre su misericordia. Dios tiene algo hermoso que presentar a cada uno de nosotros. David peleó contra el gigante, y el gigante Goliat fue destruido. 17 años con condiciones de un alfeñique comparado con el gigante. El gigante medía casi 3 metros de estatura, 2,92 y medio según los cálculos. Eso medía el gigante, era un enorme, era comparado con David. Sin embargo, David lanzó la piedra que puso en su honda y la clavó en la frente del gigante y lo destruyó y le arrancó la cabeza. Y algunos dicen que agarró 5 piedras del arroyo por si no le pegaba la primera, porque como así son las películas bayuncas que pasan de Hollywood. Entonces Richard Gere allá sale y la película es que le tira como 3 pedradas y no le pega ninguna al gigante. No es cierto, la Biblia no dice eso, hombre. Y no agarró piedras al por mayor, o 5 pues, y las metió en su bolsita por si acaso no le pegaba la primera. No fue así, esa es una interpretación absurda. No fue así. Vamos a ver si le pego a la primera. No, eso es no creerle a Dios. Cuando usted pone la piedra en la honda, o cuando usted lanza la piedra y proclama la piedra angular, la piedra de fe, Cristo Jesús, y la lanza en contra de los enemigos, usted sabe perfectamente bien que a ojos cerrados usted va a pegar en el blanco, porque Dios es Dios todopoderoso. Aleluya, alabado sea su nombre. Por tanto, entonces él no la agarró por eso. Él, en medio de su juventud. Pero mire, si Goliat era un guerrero desde su juventud, pues preparado para ser guerrero desde la juventud. Pero David fue escogido para ser guerrero de Dios desde que estaba en el vientre de su mamá. Dios escogió a Jeremías para ser profeta a las naciones desde que estaba en el vientre. Y a usted lo escogió Dios para ser un hijo de él y para ser su siervo útil para la gloria de su nombre desde antes de la fundación del mundo. Aleluya, gloria a Dios, bendito sea el nombre de Jehová. Usted es especial tesoro para Dios. Iglesia presente, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Aleluya, gloria a su nombre. Por lo tanto, entonces peleó contra el gigante y lo destruyó. Ahora me dirá, y las otras 4 piedras de ahí las guardó, porque David supo de alguna manera sobrenatural que esa raza de Goliat era él, de la descendencia de los gigantes. Segundo libro de Samuel, capítulo 22, nos habla de los gigantes que eran de la familia de este hombre. Y David sabía perfectamente bien que más de algún otro gigante le podía salir. Y de todas maneras, como lo cantaban en la escuela dominical, David mató al gigante, chirilín, chirilín, chin, chin, y se acabó el asunto, pues. De alguna manera tenía piedras para poder destruir a cualquier otro gigante que se le pusiera al brinco, que se le pusiera enfrente. No importa que algunos tuvieran 6 dedos en las manos y en los pies, como dice la Escritura.
Eran gigantes y fenómenos al mismo tiempo. Pero eso no le importaba a David. David sabía que con la piedra se la pegaba en la frente, y el gigante tuviera seis dedos, tuviera 10 dedos, tuviera los que tuviera, de todas maneras iba a ir al suelo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Porque él no fue a pelear en su nombre, él fue a pelear en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, al que el gigante estaba provocando. Provocar a Dios es meterse en camisa de 11 varas. Nunca pelees contra Dios. Los brazos de Dios son más grandes y siempre te va a derrotar, siempre te va a ganar. Y el que pega primero, pega 2 veces. Te va a pegar el primero y ya no te vas a levantar después. Mejor ni peleemos, mejor humillémonos antes y digámosle: Señor, aquí estoy listo para que tú me exaltes. Al que se humilla, Dios lo va a exaltar. Dios es bueno, Dios es especial. Las condiciones espirituales sí nos dan condiciones espirituales. Sí nos dan condiciones físicas, quise decir. Lo espiritual prevalece siempre sobre lo material. Internamente, si estamos capacitados por Dios, externamente lo vamos a mostrar. De todas maneras, recuerde, el hombre exterior se desgasta día con día, pero el hombre interior se renueva día con día por el Espíritu de Dios. La Biblia misma dice que ahora nosotros vemos a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, y somos transformados de gloria en gloria como por el Espíritu del Señor, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Gloria al nombre del Señor. Por tanto, entonces, David tiene que investigar todos los detalles. David tiene que descartar cualquier situación. David tiene que preguntar todo lo que sea necesario con el propósito de averiguar cuál es el objetivo de aquel muchacho de llegar a dar noticias de que Saúl y Jonatán han muerto. Y entonces él está preguntándole todas esas situaciones. Y en el versículo 5 le dijo: ¿cómo sabes que han muerto Saúl y Jonatán su hijo? El joven que le daba las nuevas respondió: casualmente vine al monte de Gilboa y hallé a Saúl que se apoyaba sobre su lanza, y venían tras él carros y gente de a caballo. Y mirando él hacia atrás, me vio y me llamó, y yo dije: heme aquí. Heme aquí quiere decir aquí estoy, pues. Heme aquí quiere decir estoy dispuesto. Heme aquí quiere decir estoy listo. Heme aquí quiere decir ¿qué quieres que yo haga? Pues cualquiera de las cosas quiere decir. En algún momento dado quiere decir: no tengo mucho, pero lo que tengo lo pongo a tu disposición. Aquí, ¿qué quieres que haga? Entonces mire lo que sucedió. Y versículo 7: y mirando él hacia atrás, me vio y me llamó, y yo dije: heme aquí. Y me preguntó, oiga, Saúl me preguntó: ¿quién eres tú? Y yo le respondí. ¿Qué le respondió? Soy de la carne, ¿no? Soy el carnal. Soy amalecita. Amalec, le dije que tipifica la carne. Dios le dijo a Saúl que destruyera a Amalec bastante rato atrás, pero Saúl no hizo caso a la palabra de Dios, como muchas veces no obedecemos lo que Dios nos dice. Y entonces Amalec existía todavía, y un amalecita estaba en el monte Gilboa. Y un amalecita, y para que la cuña apriete, tiene que ser del mismo palo, dicen por ahí. Y era del ejército de Saúl, además. O sea, que era amalecita, pero ya verá usted más adelante por qué es que estaba ahí, en el ejército de Saúl. Vea lo que sucedió. Vea lo que sucede. Soy amalecita. Versículo 9: él me volvió a decir: te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mí. Y no quiero que me maten los otros, en otras palabras. No quiero que me maten los enemigos. Tú eres de mi ejército. Eres amalecita, pero eres de mi ejército. No tengo otra opción ahorita. Me quiero morir. Y mi vida todavía está en mí. Y me quisiera yo matar, pero no tengo toda la fuerza para hacerlo. Ayúdame. Ayúdame. Yo quiero desaparecer. Cuando vengan a buscarme, que encuentren solo mi cuerpo ya, sin vida, y de esa manera digan: pues hemos vencido. Pero no les voy a dar el gusto de que ellos me maten. Vea qué tremendo. Y que no hay duda que el tipo estaba en una angustia terrible. Cualquiera se siente angustiado cuando sientes que estás a punto de ser envuelto en las garras del diablo y que el diablo te va a destruir. Cualquiera quisiera mejor decirle al Señor: Señor, llévame ya. Señor, que me muera ya, que no me mate el diablo. Señor, ayúdame. Sin embargo,
Estas son las cosas que nosotros cosechamos muchas veces por nuestro mal proceder. Y miren lo que sucedió, por favor. Versículo número 10. Yo entonces me puse sobre él, dijo el amalecita, y le maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída. Y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que traía en su brazo, y las he traído acá a mi señor. Fíjese, el amalecita le quitó la corona. El amalecita le quitó el brazalete, distintivos reales, se los quitó. La carne nos puede botar nuestra corona, porque usted tiene una diadema ahí sobre su cabeza. Nadie se la mira, pero usted ha sido escogido para ser rey y sacerdote para Dios. Antes no éramos nada, pero ahora somos príncipes del pueblo de Dios. Ahora hay distintivos, su ropaje es diferente. El ropaje del rey es ropaje real, ¿no? Entonces ahora usted se viste de manera distinta. Antes su ropaje, y hablo espiritualmente, claro, su ropaje era andrajoso, maloliente, pero ahora es un ropaje pues blanco, puro, que habla de santidad, en la que usted camina, en la que usted se mueve todos los días de su vida. Esto parece muy religioso, esto parece utópico o muy irreal. Esto es un sueño, dirá alguien. ¿Cómo va a creer, hermano, que vamos a vivir así? Si vivimos chuecos, hombre, si somos pecadores, hombre. Sí, pero eso es lo que nosotros confesamos continuamente. Pero lo que Dios te dice es que eres santo, que así como Él es santo, seamos también nosotros santos en toda nuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo, ha dicho Jehová de los ejércitos. Pero claro, nosotros confesamos: no, si yo soy malo, si yo soy chueco, si yo soy pecador, si todos pecamos, si hay otros peores que yo, y a mí me critican, y ¿por qué no miran la vida de los demás? Simplemente no miran la vida de los demás porque Dios está tratando contigo y quiere que seas diferente. Y el Espíritu de Dios quiere que seamos diferentes, pues. ¿Por qué? Porque de nada nos sirve ser igual que todo el mundo, porque entonces no vamos a dar testimonio ni vamos a hacer de impacto positivo a la vida de los seres humanos. Pero cuando nosotros mostramos que sí hay un cambio y que sí hay una cultura diferente que podemos predicar a la cultura que el mundo predica, le predicamos una contracultura en Cristo Jesús Señor nuestro, las cosas van a ser diferentes. Pero vea, si no, terminaremos en el Gilboa, arriba en las alturas como reyes, pero destruidos, y la corona arrancada de nuestra cabeza. Y no la Biblia lo dice así, pues Eclesiastés capítulo 10 versículo 1 dice: las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista, así una pequeña locura al que es estimado por sabio. Entonces una pequeña locura puede hacer perder la corona de nuestra cabeza. La gente puede pensar otra cosa, pero la Biblia declara cosas impresionantes en este pasaje. Y vea lo que sucedió. Ya casi para terminar, dejaré pendiente la segunda parte porque es interesante, pero mire, ya casi para finalizar, vea lo que dice el versículo número 11. Entonces David, haciendo de sus vestidos, tomando sus vestidos, lo rasgó, y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él. Claro, era señal de luto, de dolor, de tristeza. Y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl y por Jonatán su hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. Era luto nacional, desastre total. Estaban ellos en aflicción de alma, de espíritu, estaban con dolor de corazón y mucha tristeza, porque el pueblo, pues la gran mayoría de los que pelearon, incluyendo al rey y a su hijo, el príncipe Jonatán, habían caído a filo de espada. Cosa tremenda, porque la Biblia dice más adelante, en este mismo pasaje del capítulo 1 del segundo libro de Samuel, que siempre que Saúl y Jonatán salían a la batalla, las flechas del arco de Jonatán, la espada de Saúl, siempre venían manchadas de sangre, porque siempre podían derrotar a los enemigos y traspasarlos. Jamás perdían la batalla. Pero en este momento la cosa era distinta, porque el reino había sido roto para Saúl. Y no solamente eso, la cobertura divina ya no estaba sobre la vida de este hombre,
Sin cobertura de Dios somos nada ante los ataques del maligno, pero con Cristo Jesús somos más que vencedores. Recuérdelo, amada iglesia presente. Y mire lo que sucedió al final. Versículo número 13. Y David dijo a aquel joven que le había traído las nuevas: ¿de dónde eres tú? Y él respondió. Aquí dijo este tipo: me va a condecorar, me va a premiar porque le traje buenas nuevas, buenas noticias. Hoy me dan la medalla al mérito, pues, porque yo terminé de matar a Saúl y pues la hice. Ya me rayé. Quién sabe si me den, igual que le pasó a Mefiboset, chance de comer a la mesa del rey. Al rato me adopta como su hijo. La hice. Vea lo que le pasó. Fue honesto. Pues algo hay que reconocer bueno. Mire lo que sucedió. Y David dijo a aquel joven que le había traído las nuevas: ¿de dónde eres tú? Y él respondió: yo soy hijo de un extranjero amalecita. Ahora mire cómo dice esta versión, la versión H2O, la versión Agua de Sociedad Bíblica, así se llama la versión. No crea que me lo estoy inventando. H2O de Sociedad Bíblica Unida. Mire lo que dice. ¿De dónde dice que eres? Le preguntó. Esta es una versión más popular, ¿no? El lenguaje más popular, más fácilmente de entender. Él respondió: soy hijo de un amalecita que vino a vivir en Israel. Si los hubieran destruido, no hubieran vivido en medio de ellos. Si los hubieran matado en el tiempo que Dios le dijo, no hubieran estado creciendo en medio de ellos. Vino a vivir en medio de nosotros. Yo nací y pues me afilié, me enlisté, me enrolé en el ejército. Estaba dentro del ejército de Saúl y él se sentía contento, pues. Pero entonces mire lo que sucede cuando él revela quién es, cuando reveló su identidad. Revelar tu identidad delante del mundo puede ser riesgoso muchas veces, porque uno se expone a perder amistades que antes ha tenido, ¿no? Pero que se conviertan ellos a ti, tú no te conviertas a ellos, dice la Biblia. El revelar la identidad es un privilegio. De quienes somos en el Señor es un privilegio. Así se enoje el mundo o el que quiere enojarse, pero eso hará que tu vida sea una vida de respeto delante de todos los que te rodean. Se podrán burlar. Hace poco acabo de encontrar un ex compañero pastor, que es pastor, pero que fuimos compañeros allá en el colegio hace como 80 años atrás, desde kindergarten hasta, o de primer grado hasta noveno grado. En el tiempo de juventud, tiempos de niñez, esos tiempos de niño. Él se convirtió antes al Señor que yo y puede ser pastor desde mucho más tiempo, fue misionero, etcétera. Pero hace poco lo vi, hablamos un ratito y me dice: fíjate, me dice que nos hemos estado reuniendo un par de veces con los ex compañeros. No, hombre, le dije: ¿y quiénes llegan? Fulano, mengano, fulano comenzó con esto, han venido gente aún del extranjero que solo han venido a las reuniones. No sé si quisieras ir. Yo pues estoy tratando de buscar una oportunidad, me dijo, para compartirles del Señor. Y lo interesante de esto, me dice él, me gustó mucho la situación, que él me dice, por lo menos, pues no que yo quiera ir, pero me dice él, lo interesante, me dice, es que saben que soy pastor y me respetan. No hay malcredezas, no hay bromas pesadas, me respetan, ¿verdad? A lo mejor ellos lo harán después, me dice, pero cuando yo estoy presente, todos me respetan, me dicen pastor, me dice. Yo le digo: está bueno, te felicito, qué bueno, hermoso compartirles. A ver, y me dice: si nos reunimos, te llamo. Llámame, está bien, no hay problema. A ver si se puede. Sí, no, de todas maneras, no es eso lo más interesante, ¿no? Pero en medio de todo, si se puede compartir del Señor a las personas, amén, gloria a Dios, eso es interesante, especial. Y revelar la identidad podría ser de riesgo, porque el enemigo se va a venir en contra tuya y va a usar a las mismas personas que han estado junto a ti, que han sido tus compañeritos y gente muy amistosa tal vez, pero que ahora van a lo mejor hasta volver las espaldas y se van a oponer a muchas cosas. Sin embargo, revelar la identidad de quienes somos en Cristo es un privilegio y es un deber que cada uno de nosotros tenemos sobre la faz de la tierra, porque no podemos ocultar ni dejar de decir lo que hemos visto y oído tocante al verbo de vida, Cristo Jesús, Señor nuestro. Debemos de confesar que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por lo tanto, entonces, mire lo que sucedió al final.
Este hombre reveló quién era, pues. Y revelar quién es el enemigo, pues de todas maneras a su debido momento no va a aguantar la unción del Espíritu de Dios operando en tu vida, y tendrá que revelarse o manifestarse y decir quién es. La unción pudre el yugo. Y en este momento David le dice: ¿de dónde eres? Y él respondió: yo soy hijo de un extranjero amalecita. Y le dijo David, versículo 14: ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? A lo mejor David en ese momento recordó su experiencia. David tuvo oportunidad de matar 2 veces a Saúl, y las 2 veces dijo: ¿cómo yo voy a tocar al ungido de Jehová? Le podríamos dar consejos a David y decirle: pero David, si el tipo es chueco contigo, te quiere matar, pero es el ungido de Jehová. Y usted dirá: pero el ungido de Jehová es Cristo Jesús nada más. Es que ungido quiere decir capacitado para una labor específica. Y Jesús fue el ungido de Dios, y es el ungido de Dios para la salvación y redención del género humano. Pero Saúl fue el ungido de Dios para ser el primer rey de Israel. Y David dijo: no puede ser, lo voy a matar y me voy a meter en problemas, porque aquí no se trata de quién soy yo, se trata de quién es Dios y cómo lo ha puesto a él. Y Dios es el que pone y quita reyes, no soy yo, dijo David. Por tanto, ahora a lo mejor recuerda la experiencia y dice: David, yo tuve oportunidad de matarlo 2 veces y no lo hice. Y yo que fui ungido para ser rey, pero no lo hice. ¿Y cómo tú te atreviste a matarlo, amalecita? ¿Cómo es posible que tú lo hayas destruido? En lugar de felicitarlo, condecorarlo, darle una medalla al mérito, una medalla al valor y tanta cosa por el estilo, este hombre le tronó de 1000 amores, hermano. Miren lo que sucedió, versículo 15. Entonces llamó David a uno de sus hombres y le dijo: ve y mátalo. Ni siquiera me voy a ensuciar las manos contigo, amalecita. No, pero mire, si yo no, a mí me dijeron que lo matara, pero tú no debiste hacerlo. Hay cosas que parecen buenas, pero no lo son. No debiste hacerlo. Ve y mátalo, le dijo a uno de sus hombres David, y él lo hirió y murió. Y David le dijo: tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca atestiguó contra ti, diciendo: yo maté al ungido de Jehová. Hay un dicho por ahí famoso que dice: el pez por la boca muere. Pero hay un proverbio que dice que la vida y la muerte están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Y David le dijo: tú mismo testificaste, nadie te forzó, te pregunté y tú dijiste: yo soy amalecita y yo maté al ungido de Jehová. Hermano, meterse con los ungidos de Dios es un grave problema. Usted es un ungido de Dios, y meterse con usted como ungido del Señor, que hace la voluntad de Dios, si este que ni estaba en buena lid con Dios, pues así le tocó al que lo mató, ¿qué no le tocará a aquel que atente contra su vida, su salud, su posición, su ministerio? Tocar a los ungidos de Dios es como tocar la niña de los ojos de Dios. Meterse con usted es ponerse a pelear con Dios, y Dios pelea por nosotros, y Él, dice la Escritura, es el poderoso gigante. Y otra versión dice que Él es el guerrero invencible. Por lo tanto, iglesia, usted y yo, simple y sencillamente, somos ahora y siempre declarados por el Señor como más que vencedores, porque Él es el que nos da la victoria. Y cuando Él está de nuestro lado, ¿quién podrá combatir contra el pueblo del Señor? Sin cobertura, cualquier amalecita, fruto de la carne, vendrá para aplastarnos. Pero cuando usted tiene la cobertura divina, no hay nada ni nadie que le pueda hacer frente. Porque así como Dios estuvo con los antiguos o con la gente del Nuevo Testamento, está ahora también en este siglo de la alta tecnología. El más grande de todos eres tú, Jehová de los ejércitos.
Dele palmas al Rey del universo. Alabado sea Dios. A su nombre sea la gloria. Gracias, Señor. Te bendecimos, oh Dios. Te glorificamos porque tú eres bueno, fiel, verdadero y para siempre es tu misericordia. Señor, es un pasaje exquisito, excelente en realidad. Toda la Biblia es así. Y aprendemos de él muchas cosas, Señor. Definitivamente son tantas las oportunidades en que te fallamos, en que mentimos, en que nos volvemos gente hipócrita y no hacemos tu voluntad. Vivimos, Señor, como Saúl vivió, mintiendo, echándole la culpa a los demás. Y después nuestro mismo pecado nos alcanza. Eso es lo que pasó con este hombre, lamentablemente. Señor, no queremos que nuestro pecado nos alcance, sino queremos confesarlo ante ti y ser libres en el nombre de Cristo Jesús. Bendice a todos los hermanos y hermanas presentes. Guárdales en el hueco de tu mano. Ayúdanos a todos, Señor, para poder vivir una vida de victoria, como más que vencedores en Cristo Jesús. Que nada ni nadie nos pueda apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios, manifiéstate con poder sobre cada uno de tus hijos e hijas y ministrales para que cada uno obtenga la bendición de lo alto. Y permítenos a todos, si es que en algún momento nos tenemos que enfrentar a una situación como esta que Saúl se enfrentó y nos toca aplastar a Amalek, nos toca aplastar la carne, el fruto de la carne, todas las condiciones pecaminosas o de iniquidad, y nos toca sobreponernos a ellas y aplastarlas en el nombre tuyo, Jesús de Nazaret. Permítenos hacerlo de la manera más rápidamente posible, obedeciendo al pie de la letra todo lo que tú has establecido para tu pueblo, la iglesia. Guarda, Señor, a cada uno, en el nombre de Jesús te lo pedimos, y dale victoria total a cada uno que salgamos de este lugar cantando, adorando, alabando tu nombre y saltando como becerros de la manada, victoriosos, más que victoriosos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. A su nombre, para su pueblo. ¿A qué huelen los guerreros cuando vienen de la batalla?